Hola, es un enorme placer para mí poder participar en este simposio, Disciplinas contribuyentes a la parasitología, formación ética y ciencias sociales. La charla que pretendo compartir con ustedes, Ética de la Investigación en Salud Pública, que hemos aprendido, emerge de los nuevos saberes, de las experiencias que hemos tenido en el enfrentamiento a la COVID-19, que ha asolado a la humanidad y ha afectado a los humanos en todos los aspectos de su vida. Pero antes de iniciar la charla, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Estamos listos para hablar de ética de la investigación? Aunque para la mayoría es una pregunta retórica porque todo el mundo asume que está listo para ello, yo a veces me gusta aclarar los conceptos para poder hablar el mismo idioma y podernos entender. Y hago una nueva pregunta. ¿A quién le gusta la filosofía? Cuando preguntamos a los estudiantes, la mayoría de ellos inmediatamente dicen que no les gusta la filosofía. Pero ¿realmente no les gusta la filosofía? ¿O lo que no les gusta es la manera en que se le enseña la filosofía? Porque si vamos al concepto de que filosofía es amor a la sabiduría, filosofía es discurso crítico de teorías y acciones humanas, a todas las personas, como consecuencia de nuestro desarrollo lógico e intelectual, nos gusta ser inteligentes, nos gusta conocer, nos gusta poder aportar. Por tanto, teóricamente a todos nos gusta la filosofía. Y sin embargo estamos confundiendo el concepto con filosofía, ¿qué es filosofía? ¿Cómo se nos enseña? Y eso nos lleva a una nueva pregunta. ¿Es lo mismo ética que moral? Y aunque habitualmente se usan como sinónimos, no lo son. La ética es crítica, la moral es acrítica, la moral es lo que nos enseñan desde que nacemos. Está bien o está mal de acuerdo a su grupo de pertenencia. La ética es otra cosa. La ética es discurso crítico del fenómeno de la moral y la moralidad. De ahí que algunos autores dicen que la ética nos salva de la moral. Estos conceptos nos permiten pensar a priori sobre nuestro sistema de creencias y si ese sistema está realmente como debe ser o estamos pensando o asumiendo conceptos que realmente no lo son. Nos lleva al mito y lo diferencia con la evidencia. O sea, no podemos decir que una persona es buena porque en un determinado escenario de su vida sea buena. Puede que una persona sea buena en el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, no lo es. Por eso es que es mejor basar en evidencia y no en creencias. Hablar de resultados, crear indicadores y en base a esos indicadores poder clasificar a una persona como buena o como mala. Y eso temporalmente nos lleva a que nuestro sistema de pensamiento medio se desorganice. Entonces ahora sí podemos hablar de ética de la investigación, porque entonces ahora sí vamos a hablar con conceptos. Y una de las primeras cosas que hemos aprendido es la importancia de comunicar. Y es que no difundir lo que no se conoce o aquello que proviene de fuentes no confiables es una clave. Es algo que ya hoy se maneja de una manera habitual, pero que en su momento trajo muchos problemas, porque las personas repetían, y la ciencia, lo que se debe o no hacer, no son cadenas de WhatsApp, son simplemente conocimientos certeros que emergen de investigaciones bien diseñadas y conducidas y acompañadas y que nos permite dar una información adecuada, pertinente en cantidad y calidad para la toma de decisiones. De hecho, el tema es tan importante que incluso hay artículos, tomé uno al azar, que hablan como el miedo a veces es mucho más dañino que el propio coronavirus. Y es porque se generan tendencias de acción, de pensamiento, que generan histerias en la comunidad. Y eso contrapone dos conceptos importantes de la información pertinente, de calidad, la infoxicación, que no necesariamente es mala. A veces que es tanta la información que manejamos que de pronto no tenemos tiempo ni la capacidad para manejarla. Son conceptos importantes que debemos manejar. De hecho, el segundo elemento o el segundo aprendizaje es el valor de la reflexión. O sea, es muy común que profesionales incluso emitan criterios no fundamentados sobre las cosas que realizan e incluso que no reflexionen sobre ellos antes de emitirlos. Para esto les recomiendo un libro editado recientemente por la editorial Gediza, donde hay un grupo de autores latinoamericanos, también cubanos, donde se hablan diferentes temas que a mi juicio son importantes y nos llevan a entender el por qué esta segunda lección aprendida, el valor de la reflexión, es tan importante en los tiempos de las pandemias, de las situaciones especiales. De hecho, es tan importante que en el informe de la UNESCO sobre la ciencia hacia el 2030, el resumen ejecutivo, se plantea claramente la necesidad del análisis crítico, claramente la necesidad del trabajo colaborativo y claramente se enfatiza en la necesidad ya imprescindible de la ciencia para el propio desarrollo social.
Incluso en la edición del 2017 del Informe de Salud en las Américas, claramente se expresa que la salud no es un derecho fundamental, sino una condición que permite el pleno goce de otros derechos. Y es que en el libro que anteriormente refería, los autores del capítulo 2 hacían referencia a que para tener una vida plena había que tener al menos 3 requisitos. La vida propiamente dicha, la salud y por último la educación. Es que la educación es pilar esencial en el enfrentamiento a cualquier situación catastrófica y sobre todo en comportamientos sociales que generen comportamientos favorables a la salud. Y muy importante también es que ese mismo conocimiento, esa información pertinente y de valor es un instrumento poderoso que permite mejorar la condición humana. Y es que a veces no es tan necesario trabajar desesperadamente o trabajar con demasiado esfuerzo, sino que hacerlo de una manera inteligente que nos permita llegar a un resultado concreto. El tercer elemento o la tercera lección aprendida es la abundancia de referentes internacionales y específicamente quiero hablar acá de la fiscalización de la ciencia como a escala global y más adelante vemos incluso también a escala local. Existe abundante información que nos permite que la investigación que se haga responda a un problema, que se diseñe correctamente, que sea humanizada, es decir, que sea acompañada por comités de ética de investigación para que después pueda ser implementada de acuerdo a las características de cada lugar. Y esas guías no son solo propias de instituciones particulares, sino también propias de organismos internacionales, en este caso Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Y también el referente, y quiero hacer mención especial a las normas CONSORT para la publicación, pero que también sirve para el diseño y ejecución de ensayos clínicos, como siguiendo normativas internacionalmente aceptadas, éticamente pertinentes, se puede hacer investigación de valor que nos permita avanzar en el desarrollo social y en el enfrentamiento a epidemias. Y eso nos lleva a otro elemento fundamental. ¿Quién controla al que controla? O sea, existen estructuras que controlan el proceso de investigación científica, que acompañan el proceso de investigación científica, pero también esas estructuras tienen que estar supervisadas, controladas. Y ese sistema de supervisión y control es al que está abocado los organismos internacionales e incluso los ministerios de salud en los diferentes países. Es tan así que en uno de los números recientes de la revista Panamericana de Salud Pública se habla, y aquí específicamente, del fortalecimiento de los sistemas regulatorios en Latinoamérica, de la situación de la regulación en el término de los dispositivos médicos, de la red de laboratorios. O sea, existe todo un entramado de documentos pertinentes y muy profundos en su análisis y críticos además sobre la situación que estamos tratando. Y es que la historia de la investigación epidemiológica no cuenta con tantos episodios no éticos, o por lo menos no se documentan tanto, como sí existe la medicina basada en individuos. Pero sí existe un estudio paradigmático, que es el estudio Tonquilli, que un estudio que duró 40 años y recibió la aprobación de todas las instituciones oficiales de los Estados Unidos de Norteamérica y que incluso tuvo una réplica en nuestra área geográfica en Latinoamérica, que viola todo lo establecido para realizar una investigación ética, para poder aportar un conocimiento generalizable. Sin embargo, fue aprobado por todos y duró 40 años el estudio antes que se hiciera público y a razón de esa publicidad se terminara esta labor de ignominia y de maltrato a personas. Pero también es importante la publicación local, la publicación de país, la publicación con las características propias del lugar donde nos desarrollamos. Y aquí ponemos algunos ejemplos que son relacionados con el desarrollo de la ética en salud pública y también del enfrentamiento a la COVID-19, que son artículos del grupo de trabajo en el cual yo me desenvuelvo. Otro elemento esencial es la lógica secuencial elemental del pensamiento lógico, la implementación oportuna. En el caso específico de la pandemia COVID-19, todo el mundo sabe que provocó un desequilibrio temporal entre las necesidades de asistencia sanitaria y la disponibilidad de recursos humanos y materiales. ¿Esto nos llevó a qué? A la necesidad de optimizar protocolos de atención, incorporar nuevos incluso procedimientos, medicamentos y equipos médicos, pero también determinar comportamientos poblacionales. Y es que la ciencia, con un acompañamiento ético, debe jugar un papel protagónico en todas las acciones que realicemos. Y es que el mayor beneficio de los recursos limitados, optimizados incluso por información científica que nos permita tomar decisiones oportunas, induce reducir el daño a las personas, las instituciones y la comunidad. Pero más que nada, es una planificación basada en información de valor. O sea, la respuesta de salud tiene que basarse en información de valor y en investigación pertinente, pero acompañada.
Con frecuencia, y esto es algo que quiero mencionar, el debate ético en situaciones epidémicas o pandemias se centra en esto. Atención a los vulnerables, la distribución equitativa, el derecho de los individuos a recibir la mejor atención. Pero es que ahora gana mucho espacio y es resultado de lo que hemos vivido, reclamar la transparencia y objetividad. O sea, la humanización necesaria del proceso de investigación y de la implementación de los resultados. Siempre ha habido tensiones históricas entre el ejercicio pleno de los derechos individuales en pandemia, en epidemia, y la limitación de esos mismos recursos y derechos cuando temas de salud pública se trata. Y todo el mundo plantea que la libertad nos da el derecho de hacer lo que queramos, pero es que debemos considerar que nuestra libertad termina cuando empieza la libertad de los demás. Mi derecho termina cuando empieza el derecho de otro y hay que respetar a los demás. Muy importante también es la intervención e integración de la estructura de gobierno, lo que se llama comúnmente intersectorialidad. Y es que la intersectorialidad es imprescindible para que pueda llevar a efecto las decisiones, las acciones que como sistema de salud, como sistema de país queremos dar a un determinado problema para responderlo de una manera positiva. Y eso nos lleva a la capacidad investigativa del país. Y ahí están listados los elementos que hacen considerar a escala global como la capacidad investigativa del país, que es la habilidad de realizar investigaciones, la capacidad de identificar prioridades, la independencia financiera y sobre todo la actitud para evaluar y supervisar ese proceso. En tiempos de pandemia se habla de estos elementos, está claro, pero el acompañamiento ético es imprescindible. Hacer siempre la diferenciación entre las comisiones de ética médica y el comité de ética de investigación, porque no son lo mismo, lamentablemente se equivocan las personas. Y los principios clave a la hora de conducir investigaciones de cualquier tipo, pero que en salud pública ponderan fundamentalmente. Justicia, equidad, responsabilidad, pero importante el 4 y el 5. Respeto a sistemas regulatorios y más que nada, transparencia, haciendo la salvedad en que no es lo mismo igualdad que equidad y son conceptos que con frecuencia se manejan erróneamente. Aquí los elementos que hacen a la investigación clínica ética, no lo vamos a detenernos en ellos porque son conocidos, solo para que ustedes lo vean en pantalla. Y que una vez que tengamos los resultados hay que implementarlo. Y hay que implementarlo teniendo en cuenta el contexto social, la naturaleza de la intervención que vamos a hacer y la integración de todos los que aquellos directa o indirectamente están involucrados en esa respuesta para que pueda cumplirse su objetivo. Importante mencionar la vigilancia epidemiológica, es el radar de la salud pública, sin ella no podemos prever lo que puede suceder y prepararnos. Y por último, la necesidad de conocer a los investigadores detrás de cada investigación científica. Podemos utilizar ORCID, que es el sistema de identificación unequívoca de autores, o sea, que nos permite conocer quién es el que realmente conduce la investigación, pero también podemos utilizar la plataforma ResearchGate, que además de permitirnos decir quién es la persona, podemos tener acceso a sus publicaciones y nos da un índice de cómo se comporta esa persona con respecto a otras, o sea, su nivel de aceptación a las publicaciones que realizan, el impacto que tiene. Y creo que hay algo muy importante que es conocer el país. En el caso de los que vivimos en Cuba, conocer que nosotros tenemos una plataforma programática de trabajo liderada por el Ministerio de Salud Pública, o sea, centralizada, pero que ejecutivamente hay una descentralización, pero que hay elementos claves para su manejo. Tenemos elementos teóricos que nos orientan el trabajo, como este libro paradigmático del lamentable fallecido Francisco Rojas Ochoa, Salud y Salud Pública en Cuba, Teoría y Práctica, un artículo a la sazón que publiqué como el editorial de un número especial de la revista Current Therapeutic Research, donde se hablaba de los avances terapéuticos en Cuba. Los programas de la salud pública cubana, como el programa Trazador, el programa materno-infantil, porque se integra en todo el programa médico de enfermería de familia con todo el sistema de servicios que se dan en el país. Y cómo esos programas se siguen, se perfeccionan, se evalúan por nuestro Sistema Nacional de Salud. Ya hablamos del programa médico de enfermería de la familia, que tiene su basamento de funcionamiento en el análisis de la situación de salud. Y ya ahora sí, el elemento clave que ya mencionamos, la intersectorialidad, ponemos a su disposición un artículo de nuestro presidente, a la sazón de la lucha contra la COVID-19, y cómo la salud pública debe basarse en la intersectorialidad para que sus acciones realmente cumplan su objetivo. Creo, y ya con esto termino, que el mayor aporte a la salud pública cubana en los últimos años ha sido la implementación en todo el país de los laboratorios de diagnóstico molecular, los cuales han aportado mucho
al desarrollo de la salud pública cubana y han aportado mucho a los resultados positivos que Cuba ofrece al mundo en términos de salud pública en el enfrentamiento a la COVID-19.